Buenas noches, ¿cómo están? El libro se llama 2922 días y el subtítulo es Memorias de un preso de la dictadura. Lo escribió Eduardo Josami, que dirige el Centro Cultural Aroldo Conti, en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y los 2922 días empezaron, gracias Eduardo por estar acá, en el gobierno de Isabel Perón. Sí, empezaron el 12 de septiembre de 1975, cuando aún gobernaba Isabel Perón. ¿Qué escenario tenías vos en la cabeza o qué imaginabas vos? ¿Cuánto iba a durar esa cárcel y cómo iba a ser esa cárcel cuando entraste? Bueno, yo creo que una de las cosas que me ayudó para ubicarme mejor en esta situación y para sobrellevar tantos años de cárcel fue que en principio yo imaginaba que no iba a ser corto el periodo. Mentiría si dijera que pensaba que iban a ser 8 años, eso lógicamente no podía pensarlo, pero me imaginaba que no iba a ser corto, porque ya en ese momento, por lo menos yo tenía una visión de que la situación se complicaba, de que era posible que ese gobierno fuera desplazado y de que a la perspectiva de un avance de las fuerzas nucleadas en la Juventud Peronista, Montoneros, que habían sido grandes protagonistas del proceso del 73, ya también estaba enfrentando serias dificultades, entonces pensé que no iba a ser corto. Pero siempre hay, cuando uno está preso, como dos niveles en que funcionan estas reflexiones. Una es la de la reflexión que se pretende más seria, ¿no? Uno dice, no, por tales y cuales condiciones esto podría ser largo. Pero por otro lado, uno siempre tiene esa expectativa de que algo va a pasar. Sí, claro. ¿no? Y sí, entonces sí. nunca renuncia a la posibilidad de encontrarse afuera en cualquier momento. Sí, sí. Vos contás en el libro, justamente, en el primer plano de lo que estás hablando, no en la esperanza, sino en el plano del análisis racional, que cuando vos entraste a la cárcel, y estamos hablando de una etapa pregolpe, después te voy a preguntar por eso, que fue distinta a la etapa posterior al golpe de Estado, que cuando entras en las primeras conversaciones tuyas con compañeros de cárcel, una de las cosas que generaba, no así rispideces, vos porque me parece que no la generaste vos, por lo menos eso quería entender del libro, que no buscaste generar rispideces. Para nada. Pero que había diferencias entre la forma de entender la realidad política. Sí, había diferencias. Que esto que vos decías recién, esta idea que vos tenías en septiembre del 75, no es la idea que primaba ni dentro de las organizaciones políticas, ni dentro de las organizaciones armadas en general en ese momento, ni dentro de los que estaban presos en la cárcel que pertenecían a cualquiera de ellas. Sí, en general predominaba una perspectiva optimista, Sí. ¿no? Más optimista que la que tenía yo, eso es cierto. Eso yo lo señalo en algunas de las primeras conversaciones, sí, como vos decías. Incluso cuando me llevan a Devoto, relato en el libro que viajo con un preso que era militante del RP, que acababa de caer como yo, y que imaginaba una sucesión de triunfos que ya en ese momento me parece que no era fácil pronosticar, ¿no? Pues estamos hablando de septiembre del 75. En diciembre del 75, o sea, 3 meses después, para tomar un hecho, es el famoso discurso de Navidad de Videla, que es, si hacía falta un adelanto formal del golpe o un anuncio formal del golpe, ese fue un anuncio formal. Exactamente. ¿No es cierto? Y en noviembre del 75, viéndolo desde la experiencia nuestra, yo ya era un preso, entonces cambia radicalmente la situación en las cárceles, porque las Fuerzas Armadas se hacen cargo de las cárceles, no en el sentido de que vinieran los soldados a reemplazar a los guardiacárceles, pero sí que todo lo que el ordenamiento carcelario estaba subordinado a lo que establecieran las comandancias de cada uno de los cuerpos de ejército, y en ese momento se ve también que ya hay un cambio muy radical de la situación, porque el que está preso, más allá, insisto, de todos los análisis que haga, y en aquella época todavía teníamos diarios e información, también juzga a partir de cuál es su realidad, ¿no? Claro, cuando vos la pasás peor, entras a pensar que las cosas vienen mal. Que ¿no? algo debe estar mal afuera, obviamente. La relación, hay una afuera y una adentro. ¿Cómo se juega el afuera y el adentro? Están las cartas a tu mujer, digo, aparecen mucho las cartas en el libro. Sí, a mi mujer fundamentalmente, pero también a mi suegra, a mi madre, Sí.
algunos cuñados. Sí. ¿Pero cómo juega el afuera y el adentro? Mira, sí, hay una contraposición. Uno imagina el afuera, incluso embelleciéndolo, porque imagina que afuera está todo lo que uno no tiene adentro, ¿no? Entonces pero yo tuve suerte, diría, en el sentido de que nunca vivimos situaciones de aislamiento muy prolongado y muy fuerte. En general siempre tuvimos visitas, alguna información siempre teníamos, a veces nos daban los diarios recortados, pero de cualquier manera, o entraban solamente revistas como Gente o como Radiolandia, pero de cualquier manera cuando uno después de un tiempo también aprende a leer la política a partir de ese tipo de materiales. Así que no se produjo lo que pasó en otras cárceles, donde, recuerdo, me contaba la gente que estuvo presa en Coronda, que el aislamiento era tan grande que había momentos que ellos imaginaban lo que pasaba afuera y la verdad que no tenía mucho que ver esa creación de los presos con la realidad externa. En mi caso creo que en general tuve bastante relación con el afuera, ¿no? ¿En todas las cárceles y en todos los momentos? Bueno, cuando estuve en Rawson, ahí como la modalidad de visita es distinta, porque a todos los familiares, salvo a los pocos de la zona, les resulta muy difícil ir hasta allá, muy costoso. Entonces, las visitas eran cada 45 días, pero generalmente se alternaban los familiares para visitar a los presos de un mismo pabellón, de manera que todas las semanas hubiera alguna. Pero seguramente cuando estuve en la capital o en La Plata tenía más información y más contacto con el afuera que cuando estuve en Sierra Chica o en Rawson, eso es cierto, ¿no? Y la comunicación interna, hay algunas cosas que vos describís, por ejemplo, el uso de las letrinas como forma de comunicación interna. Vos decís que a una cierta hora se ponían, a ver si te entendí bien, mirando al agujero y eso comunicaba, o sea, metiendo la cabeza en el agujero de la letrina y eso comunicaba varios pisos. ¿Cómo era eso? Bueno, eran letrinas de las más, del sistema más, simplemente huecos, ¿no? Sí. Es decir, no había inodoros. Bueno, por supuesto, nos pasábamos el día limpiando las letrinas porque sabíamos que era nuestro instrumento de comunicación y a la noche nos poníamos todos en posición de comunicarnos los 5 pisos del pabellón de celulares de Devoto. Yo recuerdo mucho esas conversaciones a través de la letrina porque, por ejemplo, Dardo Cabo, que fue un personaje importante para nosotros en la cárcel, sobre todo a partir de que es uno de los muertos en la cárcel de La Plata en 1977, bueno, como cuento en el libro, la relación que yo tuve con él fue fundamentalmente a través de la letrina. Tuvimos largas conversaciones en la letrina y personalmente... ¿Cómo ordenaban, Eduardo, esas conversaciones? Bueno, a veces si eran conversaciones más orgánicas, digamos, se ordenaban con cierto criterio jerárquico porque las organizaciones ahí seguían funcionando. Pero muchas veces también eran conversaciones simplemente para tener el gusto de hablar con los del piso de abajo, así que se ordenaban de una manera muy espontánea. ¿Y cómo sonaba la voz de los de abajo o de los de arriba? Y sonaba... No era muy difícil, gritábamos un poco, pero en general nos escuchábamos bien. ¿No? Y además supongo que tenían que no gritar. Claro, nos cuidábamos de gritar demasiado porque generalmente alguien vigilaba a través de la mirilla de las celdas si había algún celador caminando por el pasillo y en ese caso, bueno, lo mejor era no seguir hablando, ¿no? Pero a la noche estábamos bien cerrados nosotros en nuestras celdas, así que en general no pasaban demasiado para ver cómo estábamos y las conversaciones eran en general a esa hora por la noche. Vos hablás de una relación muy especial y sobre todo contás un discurso tuyo muchos años después, justamente de lo que acabas de contar de La Plata, donde hubo asesinato, donde hubo desapariciones a partir de la cárcel, el caso de Dardo Cabo, decís una frase que es: nunca nos quisimos tanto. Sí, una frase que, como digo, también creo en el libro, porque lo pensé mucho tiempo después, está en el borde de la cursilería, ¿no? Pero bueno, en esos momentos... Sí, hay una película que se llama Nos habíamos amado tanto, que tiene que ver con compañerismo antiguo también, digamos, de la cursilería y
de Bueno, ciertas la tradiciones cursilería es también, ¿no es inevitable en cierto? ciertas situaciones, o por lo menos bordearla. Creo que era Fernando Pessoa que dice todas las cartas de amor son ridículas, ¿no? Sin Claro. embargo, no dejan de seguir escribiéndose. No, porque ahí se generó una situación muy especial. Un grupo, éramos unos 20 presos más o menos al principio, que estábamos, según decía el propio director del penal, a quien quisiera escucharlo, que estábamos marcados para hacer boleta, ¿no? Y eso que los primeros días, uno nunca cree demasiado estas cosas hasta que se producen, los primeros días parecía que había que ver si realmente había que tomarlo tan en serio. Bueno, al 1 de enero nos llevaron al pabellón 1 en La Plata, donde nos agruparon, y el 5 de enero se llevaron a 2 compañeros, a Dardo Cabo y a Pirles, y al día siguiente nos enteramos que los habían muerto después de una supuesta fuga, que era absolutamente impensable porque eran traslados que se hacían con todo tipo de protección atrás, De planificación. de planificación. Y entonces, bueno, empezamos a creer más seriamente en la posibilidad de que nos iban a matar a todos. Eso generaba un tema también muy antipático que por suerte no se planteaba, que era, bueno, pero no nos iban a matar a todos al mismo tiempo, entonces ¿quién iba a ser el primero, no? Y eso, ustedes no podían decir nada de cualquier no, manera, obviamente, pero además primó, no sé, la actitud fue que nos sentíamos todos igualmente amenazados. 20 días después hubo otra salida de otros 2 compañeros que también fueron, esta vez dijeron no que se habían querido fugar, sino que se habían suicidado los 2 en celdas distintas, qué curioso, que a la misma hora y cortándose las venas ambos. Lo único curioso en este caso fue que uno de los que habían sacado fue reemplazado por otro, ¿no? Porque consiguió la familia del primero, que es el ex guardia marina Urien, pudo conseguir que no lo mataran. Bueno, nosotros en ese contexto nos sentíamos no solo más solidarios, más integrados entre nosotros que nunca, sino que se perdió un poquito, no del todo, pero un poquito, esa actitud que suelen tener los varones entre sí, de cierto temor de expresar cuán amigos son o cuánto se quieren, ¿no? Entonces, yo digo... Y además eso se puede en kurda, pero ustedes no podían ponerse en pedo. Claro, o sea, no se podía hacer, exactamente. claro. Entonces, yo digo, o creo, porque la verdad que no lo pensé mucho, me salió en ese momento, que era un momento muy emotivo, ahí en la cárcel de La Plata, 30 años después de que estos hechos hubieran ocurrido. Creo que lo dije no solo porque nos sentíamos eso, sino porque de alguna manera también nos permitíamos por primera vez expresarlo. Expresarlo. Vos que sufriste la lógica represiva y además la estudiaste, ¿cuál fue la lógica de ese tipo de asesinatos? Bueno, estos asesinatos tenían antecedentes que nosotros subestimamos porque en realidad el jefe de zona en La Plata era el general Saciaín desde enero del 77 y en el año 76 había sido jefe, creo que de la 4ª Brigada en Córdoba, Sí. y fusilaron 35 Y presos. ya lo había hecho, vos lo pones ¿no? en el libro, sí. Entonces, formaba parte de una política de aniquilamiento de lo que ellos consideraban que era la cúpula de las organizaciones o las dirigentes. Estuvieran donde estuvieran y en la Estuvieran condición en que donde- estuvieran, claro. aunque fueran presos blanqueados o aunque hubieran sido directamente presos sin secuestro previo en algunos casos. Sí, aquí se dio algo que también se dio en los centros clandestinos y en las desapariciones, y es que, por supuesto que oficialmente no podían reconocer que los habían fusilado, del mismo modo que en los centros clandestinos no se podía decir están presos legalmente Sí. esta gente, pero al mismo tiempo cierta despreocupación de que se hiciera evidente, digamos, el delito que estaban cometiendo, porque de ese modo también la impresión, el temor que se podía causar era mayor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fuga, como antes decía, que le atribuyeron a Dardo Cabo y a Pirles, era absolutamente impensable eso, no se preocuparon por preparar una situación un poco más creíble, ¿no? Pero el objetivo que vos me preguntabas, yo creo que era ir golpeando lo más que se pudiera
En realidad, los militares habían aprendido, después del 73, que era peligroso tener militantes políticos presos porque en cualquier momento salían y volvían a militar, ¿no? Y esto, hay un artículo del general López Afrán que lo dice casi con todas las letras. Que había sido jefe de Estado Mayor de Había sido jefe de Estado Mayor de la NUCE, claro, y había sido presidente de Asindar y era una de las figuras de los sectores dominantes que prepararon el golpe militar. Y en un artículo en La Nación, en el año 74, él dijo, bueno, no se puede permitir hacer con los presos lo mismo que se hizo en el gobierno anterior, desde Onganía hasta la NUCE, porque los presos siguen en la cárcel estudiando, salen fortalecidos. Entonces, bueno, en ese momento nadie se animó a pensar en los desaparecidos, pero uno lee ahora ese texto y se da cuenta que lo que estaban diciendo es hay que matarlos, porque era la única manera de asegurarse de que esto que había pasado antes del 73 o estaban no iba a planeando, ocurrir. o estaban experimentando, o estaban pensando en voz alta, no sé, ¿no? Pero, Claro, o pero estaban la buscando, idea estaba. pero algo había, ¿no? Exactamente. Algo había. Y bueno, en realidad, si uno piensa, si hubieran seguido al ritmo que empezaron en la cárcel de La Plata, es decir, 4 muertos en 20 días o 25 días, no, 20 días, bueno, es obvio que en un par de años hubieran terminado con ese pabellón y con, también con el pabellón 2, que era el pabellón que estaba en la misma situación de supuesta gente muy peligrosa, que tenía el pabellón 1 en el que yo estaba, pero donde estaban no los presos montoneros, sino los presos del PRT, ¿no? Pero no siguieron, yo creo que fundamentalmente porque hubo mucha repercusión internacional. Es decir, el tema de los desaparecidos todavía en ese momento no se conocía mucho afuera cómo era, y además resultaba difícil de probar, pero que murieran presos que estaban reconocidos por el mismo gobierno como tales era algo bastante más difícil de justificar, y eso llevó a que aminorara el ritmo. Nosotros en algún momento pensamos, bueno, parece que esto ya no va a ocurrir en esta cárcel, sin embargo al año siguiente hubo otro episodio, esta vez fueron 2 presos del pabellón 2 y un preso de nuestro pabellón, pero lo cierto es que ese plan inicial tan que parecía que iba a ser tan acelerado no se llevó adelante. Eduardo, ¿siempre pensaste que ibas a escribir este libro? Sí. ¿Sí? Pero porque si siempre pensaste, la pregunta es ¿por qué te llevó tanto tiempo escribirlo? O publicarlo, no escribirlo. Claro. Mira, antes voy a contar algo que me parece que tiene que ver con esto. El otro día vi una película que narra la situación de un preso tupamar uruguayo que se llama Jorge Tiscornia, que estuvo 13 años preso, porque allí todos los encarcelamientos fueron larguísimos. Y todos los días escribía una pequeña historia de lo que pasaba, fundamentalmente de los datos muy escuetos, y la fue guardando en un embute, como se decía en aquella época, dentro de un sueco, ¿no? que usaba, y lo tenía siempre puestos esos suecos de manera que no pudieran sacárselo. Y entonces yo, a partir de ahí, como estaba terminando mi libro, cuando vi la película, dije, qué raro, porque yo no hice esto, yo no traté de reproducir o reservar todos los datos, sino traté como de guardar en la memoria lo que me parecía más importante, ¿no? ¿Y por qué me costó tanto escribirlo? Por eso no es un diario este libro. Claro, ese libro no es un diario, no pretende tampoco ser una crónica detallada de cómo vivíamos. Son las cosas que o me parecieron más importantes o las que yo recuerdo o las que te mejor. Aparecieron cuando empezaste a escribir, claro. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, durante mucho tiempo yo creo que yo no estaba personalmente preparado para un texto de estas características. Habría que ver si la sociedad argentina, o por lo menos la gente con lo que uno le interesa debatir, estaba preparada. Pero además había otro tema. Cuando yo pensaba en la cárcel, para mí la prioridad eran los juicios y el castigo a los responsables de estos crímenes y del trato inhumano que nos habían dado. Entonces, naturalmente, sin planteármelo así, cuando yo declaré en los juicios, declaré
en varias oportunidades, y después se conocieron las condenas por la cárcel de La Plata, sentí como que ahí ya sí podía darme el lujo, entre comillas. Es liberarte a vos mismo. Claro, de poder hablar de esta experiencia de una manera no menos condenatoria, por supuesto, sí. Pero mucho más personal. ¿No? Hasta entonces, cuando yo pensaba en la cárcel, era en función de los juicios, de ver cómo relatábamos las cosas de la manera que quedara más clara la responsabilidad de los imputados, que poder reflejar hasta dónde era inhumano el régimen. Y aquí al contrario, hay otro tono, más tranquilo, diría yo, ¿no? Sí. Por supuesto que el que lee bien el libro dice, bueno, muy bien, no la pasaban estos muchachos, no, claro. Pero yo trato de cargar las tintas lo menos posible. ¿Eso es una decisión? ¿O te salió? Sí, me salió, pero, en fin, de alguna manera creo que es el modo como yo miro hoy esa época, ¿no? Me parece que, además, bueno, este país ha cambiado con... cuando termina el ciclo de la impunidad, se está haciendo justicia. Me parece que tenemos que tener también una mirada más reflexiva sobre todo lo que pasó, ¿no? En los años 90, bueno, frente a la teoría de los dos demonios, la prioridad era exigir justicia por un lado y recordar que había existido una generación militante por el otro. Ahora me parece que eso ya está. Y entonces uno puede... reflexionar desde una perspectiva más personal, como lo hago yo, y de algún modo también sugerir tímidamente, porque esto no es un ensayo que invite a un debate sistemático, también sugerir ciertos temas que me parece que hay que seguir charlando. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. El libro se llama 2922 días, Memorias de un preso de la dictadura, lo escribió Eduardo Josami. Nos vamos, gracias Eduardo de nuevo. Gracias a vos. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo, y si lo sabemos en la Argentina, cuando un libro nos habla de 2922 días preso, la mayor parte en dictadura y una parte en un gobierno democrático con restricciones, un gobierno constitucional con restricciones. Y la otra cosa que dice Lula es que la política no es pacto de silencio. Para nosotros tampoco. Gracias y hasta el domingo.